¿Ustedes recuerdan cuando había una sola cama? Sí, Sí, quebrado, con mi marca. Sí, las conferencias son gratis, las fotos son a $10. Muy bien, gracias. Muy amable. Gracias. Un gusto conocerte. Sí, 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 sí. Sí, gracias. Hola. Sí, no, ella es de SUNY, Stony Brook University. Yo soy de CUNY, yo enseño. Sí, well, en dos lugares, en City College, en el norte de la isla y también en el centro graduado que se ubica a la Quinta y 34. Estos son por los cursos doctorales y los cursos pregrados. No, no sé dónde él está enseñando en este momento. Ok, perfecto. Gracias. Oh, ustedes, a usted un placer. Y me quedo aquí por... Sí, Es un hombre del cine negro. claro. Stony Brook, que está, bueno, en el lejos. No, de literatura y español. En ese momento Yo puedo establecer con el jefe del programa doctoral de estudios iberoamericanos y del centro graduado. Sí, damos competencia aquí. tomarnos una foto para enviársela al país. Sí, sí, buena idea. Sí, ya te la doy, la tengo ya en la maleta y ya te la paso. Sí, es un parte del CUNY. Somos dos. Me quedo para ver la próxima. Estoy dando clases en CUNY Queens College. Estamos a 5 minutos para empezar. Empezamos a llamar a Melanie Márquez Adams. Rosalía. Gisela Meneses y Asdrúbal Hernández. Pero hemos señalado aparte pero simplemente yo creo que por cuestión de tiempo, ¿no? Sí, entonces es una madre sugerida, ¿no? Pero sí, ok, ojalá. Yo tengo mi tarjeta. Sí, porque ya que están 3 autores, imagínate. Sí, no, 4, ya, hasta Gianni también. Sí, no, genial. Ya, gracias por venir, sí, igualmente. Igualmente, gracias. Abrir estas cosas. Rosalía, ¿tú me enviaste o alguien te trajo? Sí, ahí me lo puedes hacer. Ok.
Sí, que a mí hace falta, está afuera. Hola, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Sí, gracias. Nada más para la foto, ¿por qué no lo dejamos en el medio? Las mujeres. Ah, ok, está bien, sí. Perfecto. Sí. Ah, Más por simetría. ok. Parece, aquí tengo agüita, chicas y chicos. Melanie. Kiani. Ajá. Ya. ¿Te picaban los oídos? No, para nada. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con la presentación del libro Ellas Cuentan. Es una antología de crime fiction por latinoamericanas en Estados Unidos. Las escritoras son Melanie Márquez Adams y Gisela Meneses. Y está no sé si eres el editor o el editor, Asdrúbal Hernández. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Asdrúbal Hernández y soy el editor de Sudakia. Para mí, bueno, es un placer estar aquí con ustedes conversando hoy de este proyecto que es un libro de crime fiction, pero para nosotros en los últimos días se ha convertido en un thriller porque no sabíamos si iban a haber libros y en efecto llegaron esta mañana y me tuve que volver a buscarlos. Así que bueno, sí hay libros. Y es un thriller que tiene un final feliz. Aquí a mis lados tengo a Gisela Meneses y Melanie Márquez Adams. Ellas fueron las editoras, las que comenzaron con este proyecto y bueno, ellos después me invitaron a mí a participar en esto. Les cuento un poco. Gisela es escritora académica, doctora en letras y cultura hispánicas, con especialización secundaria en cine. Es autora de varios cuentos cortos, poemas y ensayos, y sus obras forman parte de varias revistas literarias, entre ellas Hostos Reviews, Del Norte al Sur, narrativa y poesía de autores andinos. En el mundo académico publicó Argentina Cinema From Noir to Neo-Noir, y tiene un artículo que formó parte de una antología, de la antología Violence and Victimhood in Hispanic Crime Fiction del 2018. Y bueno, es profesora de Lake Forest College, que al igual que la Universidad de Iowa, de donde viene Melanie, hay que agradecerles también porque fueron un apoyo importante para que esta antología hoy en día exista. Melanie ha publicado, es autora del libro Mariposas Negras, que se ganó el premio de North Texas Book Festival en el 2018. Es editora de la antología Del Sur al Norte, narrativa y poesía de autores andinos. Su obra ha salido en español y en inglés en diversas antologías y revistas literarias, incluyendo Long Country View, Aster Journals, Hostos Reviews, entre otros. Y en 2018 recibió un fellowship de Iowa, recibió Iowa's Art Fellowship para cursar el MFA de Escritura Creativa en la Universidad de Iowa. Hoy ellas son las que básicamente idearon todo esto. Me invitaron a crear por decirlo así, Dream Team de autoras de crime fiction, que pasó por un proceso de selección que ya conversaremos. Pero para comenzar, yo quisiera comenzar nombrándolas a todas, para que se sepa quiénes son. Y bueno, las que estén aquí, pues
levanten la mano o algo así para que las vean. Además de Gisela y de Melanie, que tienen unos cuentos espectaculares dentro del libro, forman parte Kianiene Antigua, Oriet de Angelo, Ana Jet Delgado, Teresa Double Page, Margarita Drago, Azucena Hernández, Daineris Machado Bento, Juana M. Ramos, Jennifer Thorndike, Joanny Vázquez Paz y Cristina Zabalaga. Bueno, comencemos entonces. Yo quisiera comenzar preguntándoles un poco a las dos editoras. Voy a combinar aquí unas preguntas. La pregunta va para las dos. Ellas, si quieren, también me pueden hacer preguntas a mí para hacer que se vuelva como más una conversación. Pero yo quiero comenzar preguntándoles cómo surgió la idea de hacer una antología de crime fiction y por qué son únicamente mujeres. O sea, ¿qué llevó a que sean únicamente mujeres? Bueno, hace un año empecé a dar un curso en Lake Forest College que es de crime fiction, tanto de Latinoamérica como de España. Y en esta investigación y también en el artículo anterior, lo que me di cuenta es que no hay mujeres que escriban ficción criminal, sino que no había una compilación solo de mujeres. Hay novelas, obviamente, hay cuentos que se incluyen en otras antologías, pero no hay una compilación no solo en español, pero tampoco en inglés, de mujeres, digamos, americanas o latinoamericanas. Creo que en la investigación en los últimos años ha salido una de España, ¿sí? Entonces me pareció un proyecto muy interesante porque al buscar los trabajos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué van a leer mis estudiantes? Estaba buscando a mujeres y encontré a varias y hay muchas buenas contemporáneas, pero he trabajado con Melanie antes, entonces las dos empezamos a formar el proyecto, ¿no? Melanie, no sé si tú quieres decir algo sobre eso. Sí, claro. Bueno, cuando Gisela me propuso este proyecto, me interesó muchísimo explorar la posibilidad de pedir a las autoras que reinterpreten el género. Eso es lo que nosotros queríamos, salirnos del género tradicional noir, crime fiction, y dejar que las autoras lo reinterpreten. Les dimos muy pocos parámetros, queríamos ver a dónde ellas lo llevaban. Y me interesó mucho que sean mujeres latinas que vivieran aquí en Estados Unidos porque quería ver qué pasaba con la transnacionalidad, con esa transgresión no solamente del género, pero también de las fronteras. Y me interesaba mucho ver qué iba a pasar, cómo se iba a traducir toda esta transgresión, todo este transnacionalismo, biculturalismo en un texto de ficción. Y la verdad es que pues no sabíamos, por eso quisimos dar un inicio de partida, ¿no? Partamos de mujeres latinas que viven aquí en Estados Unidos, veamos qué pasa y de ahí a lo mejor lo abrimos. Pero la verdad que nos llegaron unos textos maravillosos y nos pudimos quedar con esa idea original de que tuvimos el proyecto que sean mujeres latinoamericanas que escribimos en español desde este país. Muy bien, y será, bueno, Gisela, ¿crees de la ficción criminal desata aspectos sociales donde nos vemos representados a través de otros géneros literarios? ¿Cómo piensas que el género de crime fiction de latinoamericanos y latinos ha cambiado y se ha ido evolucionando? Bueno, antes de empezar un poco con lo que es la novela policíaca clásica, ¿no? Donde vemos algunas de las tradiciones más, digamos, algunas influencias estadounidenses. Hay un artículo en El País de un autor francés de la ficción criminal
que dice: la ficción criminal es la que mejor refleja el espíritu violento y desordenado de la sociedad, ¿no? Y bueno, los latinos, las latinas acá en Estados Unidos, los latinoamericanos, sabemos eso, ¿no? Lo que es esa vida desordenada, ese aspecto social, ¿no? En un principio, la novela policíaca clásica, podemos, por ejemplo, remontarnos a lo que es Arthur Conan Doyle. Los latinoamericanos fueron muy influenciados por esos parámetros, ¿no? El detective, la investigación, el hombre. Y bueno, vemos a principios de siglo eso también en Latinoamérica, ¿no? Vemos que también va cambiando, pero esa investigación del detective, lo que sucede también es que hay un orden social y hay una verdad. ¿Y quién era la audiencia? ¿No? La audiencia era los burgueses. Entonces, el criminal muchas veces era el otro, el forastero, ¿sí? Entonces, al final, todo vuelve a ser la vida ordenada, ¿no? Los burgueses podían cerrar el libro, capturaron al criminal, el criminal no es uno de nosotros, ¿no? Una literatura muy entretenida con ese enfoque del héroe detective, ¿no? Pero también lo que sucede es que después se va desintegrando eso con la novela dura, lo que en inglés se llama the hard-boiled novel, ¿no? Que vemos esa representación entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Vemos la influencia de Estados Unidos, pero también vemos a los latinoamericanos también influenciando la literatura de acá, ¿no? Con el boom, obviamente, pero aún sus precursores. Pero lo que sucede con eso es que ya, ¿no? El ambiente social, esta idea del detective como héroe, se empieza a desintegrar. A veces no hay una investigación, no hay ley, cuáles son los parámetros, ¿no? Y los lectores, las lectoras de ese tiempo también querían identificarse con eso. O sea, originalmente eran novelas de folletín. Entonces ya no era que los burgueses leyendo al detective clásico, sino que era la gente que tenía acceso a esta literatura. Entonces poder identificarse en esa literatura, ¿no? Ya no era siempre el héroe, ¿no? A veces era la investigación policial, la policía, y vemos también la representación de la corrupción, ¿no? De la policía. Podemos hablar de finales del siglo XX, dictaduras, censura, ¿no? Cómo eso se ve representado en la ficción criminal también. Claro, porque vemos, por ejemplo, en los textos de Mariana Enríquez y otros escritores latinoamericanos contemporáneos que hay un subtexto político que se da muy fácil que se integre a esa ficción criminal, porque es algo que convivimos día a día. Entonces creo que es algo muy natural que ellos hayan transicionado o hayan evolucionado el género de esa manera para reflejar los conflictos sociales de la época. Exacto, y por ejemplo, ahora, sobre todo, digamos, latinos aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, sí. Eso de restablecer algún orden social o volver a la verdad, ya no arrancamos desde ese punto. Ese punto se acabó, sí. ¿no? Con el detective clásico, entonces el punto de partida ya no es ese. Exactamente. Sí. Y el noir, o sea, es interesante porque en el noir se entra también el ex policía, o el ex investigador, que es el que termina resolviendo el caso, ¿no? Esto es muy interesante, pues, cómo va todo esto. Y claro, en estos cuentos pues se ha dado la vuelta un poco a eso, sí, ¿no? Porque sí. justamente la tendencia en la ficción criminal de mujeres en general se aleja del héroe que al final, como dice Asdrúbal, pues salva la película, ¿no? No hay un héroe como tal. Como dijo Gisela, hay un desorden. Al final no siempre hay una redención, que por lo general esa en la tradición de la literatura de detectives, al final había una redención. Había ese sentido de que todo se resolvió, pero ahora no, y en estos cuentos pues se va a ver mucho de eso. No siempre hay un final feliz, reflejando pues los tiempos en que estamos ahora mismo. Bueno, aquí una pregunta para las dos, pues, para como investigadoras del tema del noir,
para cada uno de ustedes, ¿cuál es su libro favorito? ¿Cuál es el libro que no se puede dejar de leer a la hora de pensar en este género? Bueno, yo creo que el precursor, en mi caso, que me gustan mucho los cuentos, la literatura gótica y oscura, de terror casi, Edgar Allan Poe, se puede decir, no sé, Gisela, si estás de acuerdo, que fue uno de los precursores, ¿no? De ahí parte el crime fiction, quizás no en los cuentos más conocidos de él, pero por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue, esos son, de ahí parte, pues no, esto del detective, del misterio, del asesinato. Y definitivamente él ha sido una gran influencia en mi literatura. Así que creo que sin yo saberlo, ya estaba con esa inclinación hacia el crime fiction desde antes de que yo de empezar a trabajar en este proyecto. Una autora que a mí me encanta es Ana Lidia Vega, la puertorriqueña. Caso Omiso, yo creo que tuvo una gran influencia en mí. Me encanta, y vamos a hablar un poquito sobre esto, esa idea de mezclar en la ficción criminal el humor. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué es lo que el humor implica, ¿no? en un texto de ficción criminal, ¿no? Es el otro lado de la moneda, es un encuentro de sentimientos, ¿no? Y ese es un poco el punto. Mariana Enríquez me gusta mucho, una autora más joven, ¿no? Jorge Enrique Laje es otro. Un texto contemporáneo, Latinoamérica Criminal. Autores latinoamericanos, hay varias latinoamericanas ahí también. Me parece un texto genial, ¿no? Ana Lidia Vega es de los años 80, 90, pero me gusta mucho esa mezcla, ¿no? Esos sentimientos encontrados, ¿no? Sí, Melanie, tú que has trabajado también el tema desde el punto de vista creativo. Bueno, Gisela también. Del género, sí. Sí. Háblanos un poco de qué manera se incorpora este tema a la ficción criminal. ¿Qué desafíos hay en la ficción criminal que vemos en otros relatos, ¿no? Bien. Y si un poco también, hablando también ambas como editoras, ¿dónde lo encuentran? Si que pueden ilustrar momentos dentro del libro, ¿dónde está? ¿No? Claro. Bueno, creo que la pregunta iba hacia cómo yo integro el feminismo, ¿no? En mis cuentos y cómo pasé a la transición a la ficción criminal. Yo he estado experimentando ahora que estoy trabajando en los talleres de Iowa con la intersección entre el feminismo y la tradición de leyendas, de cuentos de hadas, de mitos. Entonces ya yo estaba sumergida en este feminismo con temas oscuros. Entonces cuando empezamos a trabajar en el proyecto y decidimos, Gisela y yo, que íbamos a ser parte de la antología para pasar por el mismo ejercicio que le estábamos pidiendo a las autoras, ¿no? Esta reinterpretación. Decidí pues seguir por eso que yo ya estaba trabajando y ver cómo podía integrar el mundo del crime fiction a este mundo que ya estaba yo con las leyendas, con el terror. Entonces en mi cuento justamente uno esas tradiciones. Y pienso que se da de forma muy natural, obviamente, porque en el feminismo, pues cuando hablamos de temas feministas, pues hay cierta convivencia con el crimen como tal. Y pienso que el desafío en la ficción criminal, que a lo mejor no he tenido o que no tengo que pensarlo mucho cuando escribo otro tipo de relatos, es la tensión. Siempre un buen cuento tiene que tener tensión. Pero yo por lo general en mis cuentos dejo que el personaje me lleve, ¿no? El personaje a veces toma mis cuentos y se va por el personaje, por la ambientación. Pero pienso que en la ficción criminal es muy importante acordarnos que tenemos que darle pistas al lector, ¿no? Irle dando pistas sobre el crimen, sobre quién lo cometió o quién quizás lo va a cometer, que ese peligro, que haya esa sensación de peligro y que esté latente. Entonces, pienso que cuando escribimos ficción criminal hay que estar muy, muy conscientes de eso, ¿no? De no dejar que el interés del lector, que el suspenso, ¿no? Que siempre esté ahí para que quiera seguir desenredando pues estas pistas que le vamos dando. En cuestión del género, yo creo que, bueno, por un lado yo creo que está género gender y género genre, ¿no? Me parece que el género de la ficción criminal
se presta, ¿no? Se presta para este espíritu violento, esta vida desordenada, la denuncia social, esta literatura contestatoria, ¿no? Y no quisiera encajar y decir, bueno, y las mujeres escribimos de estos temas, ¿no? O sea, no quisiera encajar eso de esa forma. Sin embargo, sí es, yo diría, una literatura protesta, ¿no? Es una denuncia social, no hay orden al final, entonces creo que es un ámbito, ¿no?, muy propicio para eso. O sea, la ficción criminal se presta precisamente para eso. Sí. Pero bueno, también hay que aclarar que ante todo la calidad literaria, ¿no? Porque el crimen, la denuncia social es un subtexto de los cuentos, pero queríamos que no se quede pues en un tipo panfleto, ¿no?, de denuncia. Ante todo son cuentos literarios. Y claro, y la denuncia social y los conflictos sociales, crímenes de género, todo eso late en muchos de los cuentos, pero es el subtexto, no se apodera del Exacto. cuento. Y eso tuvimos mucho cuidado al momento de selección de que todos los cuentos fueran hacia eso. No sé si quieran escuchar algunos cuentos. Hemos seleccionado algunas partes, ¿no? Tal vez solo para mostrar. Hay diferentes tipos de crímenes o de muertes. Joanny Vázquez Paz no está aquí, pero me gustaría leer, para que se den cuenta, ¿no?, de un ejemplo de algunas de las autoras. El cuento de Joanny Vázquez Paz es... ella quiere que devuelvan el cuerpo de su hijo, el cadáver de su hijo, ¿no? Y está en la morgue estatal y tiene este encuentro, ¿no?, que mucha gente quiere los cadáveres de sus seres queridos y la morgue, por cuestiones de burocracia, no lo permiten, no dan razones, no dan nada. Entonces, este es uno de los cuentos donde hay un poco de humor. Entonces hay ese encuentro, ¿no? Lo curioso es que no les voy a relatar todo, pero tiene la ayuda de unos pandilleros y puede rescatar el cuerpo de su hijo. Pero una vez que rescata el cuerpo, el cadáver, ¿no?, dice, al día siguiente todo parecía un sueño. Salí a comprar bolsas de hielo porque a cada rato se va la luz y quería asegurarme que estuviera resguardado. Los muchachos me contaron que se tardaron mucho en encontrar lo que buscaban porque había cuerpos por todos lados. Tuvieron que revisar una por una las neveras porque todas estaban llenas y en el piso los cuerpos parecían bolsas de basura que nadie se dignaba a recoger. Me dijeron que tomaron fotos y que pensaban hacer algo con ellas. Yo estaba pendiente a las noticias por si reportaban el robo de cadáveres. Pero lo que por fin salió fue el escándalo de unas fotografías que habían mandado anónimamente a un periódico. En realidad, creía que nunca iba a pasar nada. La demanda era una manera de castigarlos por su ineptitud, pero a los meses, el mismo periodista que me sacó la foto tirada en el piso me entrevistó a mí y a otros familiares. Se formó tal escándalo cuando salió la noticia que no le quedó más remedio al gobierno que darnos una indemnización muy generosa. Bueno, y así sigue, ¿no? Pero, Melanie, no sé si tú tengas algún ejemplo que quieras leer. Sí, claro. Tuvimos la colaboración de dos escritoras cubanas y fue curioso que las dos, ellas ni siquiera se conocen, están en estados diferentes y las dos nos enviaron cuentos que tenían que ver mucho con el periodismo. Muy interesante, que les salió el crime fiction a partir del periodismo. Entonces les voy a leer un fragmento de La última colada de café, Daineris Machado Bento, escritora cubana que vive en Miami. Rosa María cerró el periódico y supo que no había marcha atrás. Su reportaje sobre la vieja cubana que había asesinado a 2 trabajadoras sociales ocupaba la primera plana con unas letras rojas horribles. Salió, se montó en el pequeño Kia y sin calentar el motor agarró la US One. Desde el viejo apartamento le tomaría apenas 15 minutos para llegar hasta la calle 88 y la 72 Avenida del Sur. Era un viaje en línea recta y no había tráfico a esa hora. La calle de 6 carriles, usualmente atestada de carros y camiones, lucía abandonada. Rosa María quiso pensar que aquello no era el lugar común de un mal cuento, sino el impacto de su reportaje de investigación, conmocionando a la comunidad del sur de la Florida. Saboreaba el recuerdo de su titular, letra a letra. Le había tomado más de 6 horas convencer al editor
de que no debían dejar fuera ningún dato. Llegó de La Habana en los vuelos de la Libertad y es una asesina serial. Él le dijo que sonaba a título viejo, que los vuelos de la Libertad habían sido noticia en 1968, que ya nadie se acordaba de eso. Ella defendió su causa. Es que ese título dice más cosas, mijo. Dice que los cubanos, que se creen dueños de Miami, son unos conservadores de mierda, peores que Fidel Castro. Y para cerrar una discusión que no estaba dispuesta a perder, Rosa María le aceptó al editor la invitación a tomarse las cervezas, que llevaba 3 meses posponiendo. Todo sacrificio valía la pena en su apresurado camino hacia el Pulitzer. Y conversemos un poco estos cuentos escritos por mujeres. ¿Ustedes piensan o ven que el acercamiento al género desde el punto de vista de la mujer es diferente al acercamiento de cómo lo escribe un hombre? Bueno, creo que ya habíamos mencionado lo del héroe, ¿no? Que se aleja un poco de que haya una figura de un héroe que resuelva todo. También algo que es muy importante de destacar de la ficción criminal de mujeres es que en la de los hombres suelen haber varias muertes, ¿no? Y de repente en la de mujer se concentra en una muerte o en pocas muertes. Y eso es algo interesante. No sé, Gisela, si tú quisieras hablar de eso. En parte creo que sí, pero yo creo que ahora sobre todo ya tanto los hombres como las mujeres han roto con estos parámetros de la literatura clásica, de policíaca, ¿no? Entonces creo que estamos viendo algo muy innovador, sobre todo en los últimos 40 años, más o menos, hasta 50, ¿no? Algo que yo he leído es que de repente la mujer tiene una mirada un poco más cínica del mundo y de la vida por diferentes circunstancias, y eso va muy acorde a los tiempos de ahora, y de repente por eso las mujeres, ¿no? En general, están haciendo un tipo de literatura que a lo mejor el lector se siente atraído porque es más una mirada de que no todo se va a resolver, no hay una redención. Entonces puede ser que por ahí también haya esa mirada diferente. Sí. Y no siempre es el personaje de la mujer. Sí. Estoy pensando en tu cuento, Kiani, y no sé si nos permiten, pero como tenemos a las autoras aquí, son fragmentos cortitos, pero si no te molesta, a ver. Si tú puedes venir acá. Y así como para romper el silencio, ¿verdad? Yeah, que a nadie le gusta gracias. eso. ¿Cómo llegaron a tener esta esta tremenda selección de escritoras de todos los países? Porque hay, no mencionado, solo mencionaste Cuba, pero no he mencionado de dónde son, y me parece que es importante. ¿Y Sí. cómo llegaron de Miami, de New Hampshire? Sí, eso fue, para nosotras era importante que haya una representación de todas las regiones de Latinoamérica, ¿no? Pero siempre y cuando sean autoras que viven aquí. Y queríamos también representación no solamente de diferentes países, sino que vivieran en diferentes estados también. Entonces sí fue un proceso bastante intenso, porque nos tocó buscar, conocíamos ya, yo ya había tenido pues alguna experiencia con autoras en mis anteriores antologías, pero no todas las autoras que yo conocía escriben crime fiction. Entonces era ese gran desafío, ¿no? Encontrar autoras que haya un equilibrio de representación, pero que ya estuvieran escribiendo crime fiction, porque para nosotras era importante que ya sean autoras que conocieran el género, ¿no? Entonces, pues fue un poco una búsqueda. Me tocó a mí también, pues, intensas horas en Facebook, buscando a diferentes autoras en New York, en Chicago, en Miami, preguntándole a otras personas, a académicos, oye, ¿tú conoces una autora cubana? Porque nos faltaban al final cubana. Asdrúbal nos recomendó a Kiani, por supuesto, y algunas autoras también que ya Asdrúbal ya había trabajado y conocía de su trabajo en el crime fiction. Entonces, fue un trabajo intenso, pero al final estamos muy contentas porque hay una representación. A ver si no me olvido, tenemos autoras de Argentina, de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Perú,
El Salvador. Del Salvador. Bolivia. Muy bien. De Bolivia, así México. es. Y de México. Sí. Sí. Pues qué honor. Gracias por haber escuchado a Asdrúbal. Mi cuento se llama Pena Máxima. Y lo curioso de esto es que es un cuento que yo había escrito y era cortito. Entonces, gracias porque me insistieron que no, vamos necesitamos que sea un poco más extenso y me dio muchísimo gusto llegar a este trabajo, entregarles este resultado. Dice, Pena Máxima. ¿Para dónde? Exhaló Chu como respuesta durante los pocos segundos que el macizo le dio al sacarle el miembro de la boca y soltarle la cabeza. Chu se estaba quedando en una furgoneta abandonada en el estacionamiento de un centro comercial de mala muerte. Se pasaba los días buscando qué comer y cómo complacer a los pocos que le permitían la cercanía. De vez en cuando ayudaba a botar la basura del supermercado por unos cuantos $. Otras veces fregaba los trastes que se acumulaban en el restaurante chino y casi siempre se pasaba yendo y viniendo haciéndole mandados a las muchachas del salón de uñas, a las cajeras de la casa de cambios, al dueño de la compraventa y al de la tienda de juguetes sexuales, menos al dueño de la licorería. A ese señor no había quien le lambiera la arepa. Conocido entre los empleados de las tienduchas que compartían el gueto del centro comercial, pero invisible ante todos, invisible. Bueno, yo creo que podemos abrir, si el público quiere preguntar. No sé si hayan preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras hacen su pregunta, hay algo que a mí me pareció curioso, ¿no? Gisela y Melanie me contactan, hablamos del proyecto y quedamos en que ellas harán la selección y que cuando esto esté un poco avanzado, ellos me envían para yo poder darles mi feedback. En ese primer documento que llegó, el primer cuento era el de Azucena. Y yo leí esto. El cuento se llama Sastre Mosca y comienza así. La boca se abre en una mueca desaforada entre la revoltura de sábanas con pliegos de humedad corpórea que después evitarán las miradas mórbidas. Yo leí esa oración que además después en la selección final que me enviaron a ellos ya para montar el libro, quedó también de primero. Leí esa frase, esa oración y dije, vamos por buen camino. Y no sé si hubo una intencionalidad por parte de ustedes al escogerla, o que este sea el cuento que abre, pero quisiera, no sé, si comparten un poco de cómo fue el proceso de organizar los cuentos, por qué están donde están, ¿no? Y es un proceso que ustedes tuvieron mucha libertad y que, bueno, es interesante compartirlo, pues. Pues, cómo se compaginaban, ¿no? O sea, si un cuento trataba de un tema parecido o un personaje parecido, por ejemplo, tenemos las dos cubanas que no se conocen, pero que tienen como personajes periodistas. Pues no queremos poner cubana, o sea, y justo coincidió eso, ¿no? O sea, no se hablaron ni nada de antemano. Pero luego también tenemos temas como la masacre en masa, ¿no?
Y tenemos dos autoras, Margarita Drago, que está aquí, y también Oriet, que hablan de Venezuela y de la Argentina. Bueno, tampoco íbamos a poner esos dos cuentos juntos, ¿no? Entonces la cosa era, asimismo, como la variedad de los países, pero también está la variedad de que se complementa, ¿no? Claro. Si tú lees esto y estás como al final, a ver si ponemos uno con un poquito más de humor después de ese, ¿no? Para levantar un poco el ánimo, porque es ficción criminal a la final, ¿no? Sí. Claro. Si la variedad era importante, entonces queríamos lograr un equilibrio en el orden, ¿no? Como dice Gisela, un equilibrio en las nacionalidades de las autoras, en los temas y en la oscuridad también, ¿no? Porque en la ficción criminal pues hay mucha oscuridad, pero tampoco queríamos saturar al lector. Yo como lectora sé que si leo una colección de cuentos, es diferente cuando lees una novela, ¿no? Ya hay un solo tono del autor y ya sabes que va a ser oscuro o humorístico, pero cuando estamos hablando de una antología, queremos que haya un equilibrio, ¿no? Que no todos los cuentos sean de la misma intensidad de la oscuridad. Como dice Gisela, ¿no? Equilibrar un poco el humor, un poco los personajes, que no todos los personajes son mujeres, ¿no? Entonces también equilibrar eso, que el lector lea un cuento donde el personaje principal sea mujer y el siguiente un hombre. Entonces fue algo importante también ese equilibrio, sí. Ajá, ¿preguntas? Ajá, por Está allá está el aquí, micrófono. nos comentó que está aquí Margarita Drago. ¿Sería posible que pudiera leer algo de ella y saber en qué No se sé si basó su las obra? autoras se pueden parar, las que están aquí, porque favor, son porque 4, ¿no? Que sí, están es aquí interesante. también. Gracias. Si se pueden parar y también tenemos... O sea, que casi tenemos la mitad del libro presente porque son 13. 13 y tenemos 6. Aquí tengo señalado a Margarita, si quiere acercarse a leer, por favor. Sí. ¿Cuál es? ¿Es lo que leo? ¿Quiere leer el inicio? Márcame, sí. Lo que está marcado, sí, hay espacio para que lea otra compañera. Bueno, el relato se titula Recordando a Laura. Es un relato testimonial. Laura Bonaparte era una madre de Plaza de Mayo que perdió a 8 de sus miembros familiares en la guerra, en la dictadura militar, en la última. Pero la construcción del relato es ficcional, porque yo reconstruyo la historia, me incluyo como personaje y trabajo no con la memoria fotográfica, sino también con la construcción literaria. Entonces, voy a leer estos últimos párrafos. Dice, la noticia del copamiento del batallón 601 que dirigió el Ejército Revolucionario del Pueblo, nos llegó a la cárcel por informes clandestinos. No recuerdo si entre los nombres de los fusilados figuraba el de Aída, pero ahora cuando pienso en esos días y me veo prisionera en el sótano, la recuerdo, o más bien me la imagino. Veo las manos cortadas de su cuerpo, puestas en un frasco con un número, lo que le mostraron a su madre, Laura, el 8 de enero de 1976, en la comisaría de Lanús, donde había ido a reclamarla. Cuando nos vimos en México hablamos de Aída, y aun cuando su rostro no escondía las huellas del dolor, a Laura se le llenaba la boca al nombrarla. Por momentos su imagen se volvía la imagen de mi madre, y yo me identificaba con Aída, y sentía cuando me despedazaban el cuerpo y cuando me perforaban las balas, y veía a mi madre como una loca sobre mis despojos, y la veía a Laura encorvada, recogiendo los restos de su hija, juntando su cuerpo a pedacitos y metiéndoselos en las entrañas. En esos días que compartí con Laura, la descubrí grande y hermosa, completamente humana.
La vi llorar a solas por Aida, por Irene, por Santiago, por Adrián, por Victoria, a su hermanito Hugo Roberto. La vi como una fiera defendiendo a sus cachorros, cuando en aquella tribuna denunciaba con nombre y apellido a los culpables. La vi también sonreír, compartir la mesa, el pan, los recuerdos, con otras mujeres grandes como ella. Y será por eso que hoy pienso tanto en Laura. Buenas tardes. Entre la selección de escritoras no hay colombianas. ¿Por qué? Perdón, otra vez la pregunta. Entre la selección de que hicieron para el libro, no hay escritoras colombianas. ¿Y por qué? Sí, pues es una razón muy simple, como te digo, tuve que hacer una búsqueda a través de revistas literarias, a través de Facebook. A Margarita Drago y a Juana Ramos las encontré gracias a una revista que se llama Híbrido, que por casualidad alguien me había tenido la cortesía de enviarme un ejemplar. Y claro, porque queríamos, tanto Gisela como yo no estábamos familiarizadas con el trabajo de autoras de ciertas regiones, más con las autoras de Sudamérica, ¿verdad? Pero queríamos esa representación. Entonces, si no hubiese sido porque me regalaron esa revista, la verdad que no hubiese podido conocer su trabajo. Entonces, sí queríamos una autora colombiana, pero no había. Encontré una que escribe más que nada en inglés y la invité, y que justamente como se graduó del programa de Iowa, del Iowa Writers Workshop, la conocí en una lectura y le pregunté, ¿te animas a escribir algo en español? Pero me dijo no, que ella solamente escribía en inglés. Entonces, para mí era importante que haya alguien de Colombia, así que lo intentamos, pero lamentablemente pues no se pudo. Y ojalá que pues si hay un próximo volumen y que ya saben de la antología nos lleguen más nombres, porque como les digo, esto fue un punto de inicio. Claro, yo conozco muchas autoras por mis anteriores antologías, pero mis anteriores antologías el tema era abierto. Y aquí estábamos muy específicos, estábamos buscando autoras que ya escribieran o que estuvieran experimentando alrededor de la ficción criminal. Entonces pues sí, fue un desafío, la verdad, pero yo sé que quedaron muchas autoras por fuera que lamentablemente por falta del conocimiento de nosotras de su trabajo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la pregunta va en ese sentido. El libro se llama Ellas Cuentan, ¿no? ¿Qué es lo que quieren contar? Porque al final del día ustedes hablan de que entre líneas hay una denuncia social y también se denuncian los crímenes de género, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieren contar las mujeres con esa narrativa? ¿A dónde va? Pues yo creo que queríamos recalcar la idea de que es una antología de mujeres, ¿no? Y creo que al contestar la pregunta también es difícil, o sea, no encajar a todas dentro de ciertos parámetros, ¿no? Que a dónde íbamos. La antología, lo que sí queríamos, ¿no? Es meternos en la ficción criminal y que haya un cuerpo. No tiene que haber por lo menos uno, tiene que haber una muerte. Es importante también la idea de la víctima, ¿no? No víctima en que, ay, mira qué víctima, eso, pero digamos que no pusimos muchos parámetros dentro de eso, ¿no? O sea, queríamos que esto surja naturalmente, ¿no? Esa idea. Entonces, tenía que haber un crimen, si hay o no hay una investigación, eso era parte, ¿no? Pero la idea con el título, Ellas Cuentan, y si se dan cuenta, también es un título un poco en Spanglish, ¿no? De crime fiction por latinoamericanas en Estados Unidos. Entonces, queríamos también recalcar esa perspectiva de que las que escribimos aquí somos latinoamericanas, latinas, que escribimos desde Estados Unidos, ¿no? Y creo que ellas cuentan esa idea de que, bueno, es una antología de mujeres, ¿no? Y también ellas cuentan lo que quieren contar, porque nosotros no las guiamos hacia tienen que escribir sobre esto. Hubo mucha libertad. Entonces, aunque sí se trata de crímenes de género, no todos los cuentos van hacia eso. Hay, pues, todo el asesinato, el crimen, la motivación,
tiene muchas variantes, toca varios aspectos. Entonces, algunas de ellas quisieron contar sobre crímenes de género, pero no todas. Y al final es eso, la perspectiva de mujer, los crímenes que nos querían contar, lo que las compadece, lo que las atormenta. Y en verdad que no podemos centrar en un solo tema. Sí hay crímenes de género, pero no toda la antología va hacia eso. Sí, y además agregaría, pues, ellas cuentan en español desde Estados Unidos. Exactamente, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Oye, iba a decir algo, perdón. Sí, ya que estamos hablando de eso, solo para darles una idea, Juana, si tú pudieras venir un ratito. Sí, porque en el cuento de Juana se le da la vuelta al tropo de lo que sabemos de la ficción criminal. Así que va a ser interesante que la escuchen. Sí, la idea de que no es la mujer, son crímenes de género necesariamente, ¿no? Correcto. Y la ubicación es interesante. A veces es en Latinoamérica, a veces es en Estados Unidos. Y este cuento me interesa por que no hay ese tipo de ubicación de local, ¿no? Pero no sé si tú puedas leer. Sí, cómo no. Bueno, este cuento surgió debido a una historia que me contó mi mamá, que sucedió en la familia en algún punto en el tiempo. Y es casi mi interpretación sobre eso que sucedió. Y intenté escribirlo en tercera persona, pero en tercera persona estaba tan distanciada que no salía nada, salió una cosa muy acartonada, ¿no? Y tuve que moverme a la primera persona para poder captar tal vez esa angustia, ¿no? que sintió el personaje, ¿no? Y se titula Confesión, y gracias por la invitación a participar en la antología. Fui yo, Abelinda, quien mató a Caín, al que me robó la posibilidad de una infancia a la luz de todos los días. ¿Cómo lo maté? Con la única arma que pudiera servir para mi propósito. Lo tomé por donde más me dolía, lo até de manos y piernas para evitar que me persiguiera y volviera a tocarme. Le vendé los ojos, lo amordacé y lo tiré a la trastienda, justo donde me hallo sentada en una silla, dándome golpes de pecho para entumecer la culpabilidad que me asaltó sin reparo a la orilla del camino. Ya en la trastienda me saqué del bolsillo el olvido, apreté el gatillo y lo herí de muerte entera. Al menos eso pensé, por eso esta confesión. Fabuloso. Entonces aquí vemos que no siempre la mujer es la víctima y eso lo van a ver reflejado. No siempre es lo que nos esperamos. Como hemos dicho, se ha reinterpretado la ficción criminal. Tenemos 5 minutos más. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo me voy a hacer una autopregunta ya que no me la han hecho ni Gisela ni Asdrúbal, porque para mí era importante, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, pero bueno, si ya el mundo ya es tan negro, ya hay tantos crímenes, ¿por qué queremos leer sobre eso? ¿Por qué tus lectores van a querer comprar esta antología para que les sigas contando cosas que de repente pueden ver en las noticias? Y yo creo que es una pregunta muy válida, la verdad. ¿Por qué nos atrae tanto? Ya ven que están muy de moda los documentales de ficción criminal, de los asesinos en serie. Yo pienso, no puede ser que todo sea nada más morbo. Tiene que haber algo más allá. Y he estado leyendo mucho del caso. Y sí, o sea, por supuesto que hay lectores y televidentes que buscan eso, ¿no? El morbo, el gore. Pero creo que todo va hacia una necesidad muy primaria. Desde nuestra época, los ancestros, ¿por qué se contaban historias? Para entender el mundo a su alrededor. No sabían de los animales, de la oscuridad que acechaba, la oscuridad literal, de ese paisaje, de esos fenómenos naturales. Se los tenían que explicar con cuentos. Hoy en día somos muy iluminados, sabemos muy bien ese mundo literal alrededor de nosotros, pero tenemos otro tipo de oscuridad con la que convivir. Entonces todavía necesitamos esas historias que nos ayuden a aclarar un poco esa oscuridad latente siempre. Y yo creo que sobre todo para las mujeres de repente, o puede ser también para los hombres, yo he leído más que es algo que está pasando con las mujeres porque se sienten atraídas hacia leer sobre asesinos en serie y todo esto, es porque hay cierto alivio de repente. Hay un proceso psicológico que nos dice, bueno, si sabes del monstruo, a lo mejor el monstruo no te va a atrapar a ti. Entonces hay esa atracción por esto, ¿no? Mucho por entender el mundo, por entender la oscuridad,
por quizás sentirnos menos solos dentro de esa oscuridad. Si es que hay un par de minutos, solo quisiera, Azucena, por favor, ya Sí, que son las 4 autoras que están aquí presentes. 3 minutos. 3 minutos, ok, perfecto. Para entendernos a los humanos, sí. Tienes razón, Kiani. Hola, buenas tardes y bueno, primeramente muchas gracias por la invitación a participar en esta antología. Es un honor estar entre tantas voces literarias sobresalientes y bueno, el cuento se llama Sastre Mosca. Dice: perder el color de la piel que lo vio nacer para terminar en un traje espantoso, cosido por un sastre vengativo, fue cosa de días. Maldita sastre ese que hincha los cuerpos ahogados, amarillos, cerosos. Es la sastre mosca que inocula con su larva el blando tejido, sobre todo durante los días mojados de sudores, fluidos o lluviecitas ríspidas de temporada. Toda la semana había estado lloviendo. Se entendía así la rápida putrefacción. Llevaban su cuerpo en una camilla cubierto con un plástico que dejaba traslucir un espectro borroso, una pierna hinchada y morada. Lo pasearon frente a mi puerta abierta cuando salía, cuando quería salir instintivamente para perderme del acontecimiento matutino de una muerte premeditada hacía varios años, cuando Billy llegó al hotel para convertirse en una adherencia más de la masa amorfa que constituíamos los inquilinos en ese lugar de mierda, en esa ciudad al norte de México. Ya. Bueno, muchísimas gracias. El libro está a la venta arriba o en precio especial de feria. Y además pueden llevárselo con firma de 6 de 13. Espectacular. Así que Muchas gracias. arriba estaremos en la mesa de Sudakia. Bueno, muchas gracias. Quédense aquí porque ya mismo vamos a empezar con el próximo evento. Pero, como dice, van a estar arriba vendiendo el libro, firmándolo. En 10 minutos empezamos.